¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto saludarles en esta noche. Estamos ya previo a lo que es el feriado del 1 de mayo con un invitado especial para hablar acerca del trabajo social que se cumple acá en la provincia de Imbabura y el norte del país. Damos la bienvenida a toda la gran audiencia de Prensa.es de Portadas, de El Vanguardista Medios Digitales, así como también a los medios de comunicación y canales de televisión en 8 provincias del Ecuador y a los medios también internacionales que están con nosotros en esta noche. Son las 21:54. Vamos a recibir a nuestro invitado que está tan cerca con nosotros que podríamos haberlo hecho la entrevista en vivo. Hemos tenido algunas dificultades, pero qué gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Ahora sí hablemos acerca de lo que pretende hacer para justamente trabajar con este tema social acá en la provincia de Imbabura. Buenas noches, ¿cómo están? Más bien les saludamos desde la organización CARE en Ecuador. Sí, CARE, al igual que un sinnúmero de organizaciones más a nivel internacional, estamos promoviendo una campaña que se llama justamente Un Día de Salario contra la Hambruna. Esta campaña está promovida por varias organizaciones, más de 154 organizaciones a nivel mundial, en la cual son organizaciones de ayuda humanitaria que están pidiendo a los gobiernos se destine un día de gasto del salario o del gasto militar para poder combatir o luchar contra la hambruna, teniendo en cuenta de que hay varios números que se han lanzado de sobre todo números enfocados en la parte de millones de personas que van a sufrir hambre después de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia. Se estima que son 34 millones de personas que van a sufrir hambre durante el 2021 y seguirán paulatinamente aumentando hasta llegar a pasar los 80 millones de personas. Entonces, en esta campaña se han sumado varias organizaciones a nivel internacional, entre ellas CARE a nivel global, y queremos pedirles justamente a los gobiernos que puedan tener esta lógica de brindar, se está pidiendo brindar un día de gasto militar para combatir la hambruna. Ahora, Andrés, hablemos acerca de cómo están los datos estadísticos en el Ecuador, en el mundo y sobre todo acá en la provincia de Imbabura. ¿Cuánto representa un día del gasto militar? Vemos que ahora los militares también están colaborando en el tema de salud, de pandemia, de vacunación. Mañana empieza también la vacunación a los docentes y maestros en el país. ¿Cómo es este tema? ¿Qué datos estadísticos tenemos en lo que tiene que ver a la hambruna, a lo que tiene que ver a lo que podría recaudarse acá en nuestro país y en la provincia de Imbabura específicamente? Creo que los datos van enfocados mucho hacia desde la lógica del armamento bélico a nivel mundial. Se estima que un día de gasto militar equivale a 1.5 billones de dólares, el cual podría bastar suficiente para comenzar más bien dicho, programas muy serios para combatir la hambruna. En Ecuador, bueno, en Ecuador está situado, somos el segundo país en desnutrición a nivel de Latinoamérica. Eso es súper preocupante, estamos rondeando los 23-25% de desnutrición y es muy, muy preocupante el hecho de que además que este problema ya lo teníamos, ¿sí? Después de Guatemala estamos nosotros como el segundo país con mayor porcentaje de desnutrición. Ahora seguramente con la emergencia sanitaria va a ser mucho más grave, teniendo en cuenta que esta desnutrición se basa también desde los primeros 1000 días, es esta lógica de los 1000 días, donde al menos hay datos que asustan dentro de Ecuador, que niños lactantes entre 1 a 6 meses, de 5 de cada 10 niños no reciben leche materna, y eso es muy, muy preocupante y agrava mucho el problema que ahora tenemos, que es justamente ya familias que van a tener problemas sobre todo de abastecer su canasta básica, pero si ustedes dan, o más bien dicho, si revisamos números en Ecuador no existe una falta de disponibilidad de alimentos. Más bien tenemos un buen ranking y somos uno de los países que dispone de alimentos. ¿Cuál es el problema en Ecuador? El problema en Ecuador y sobre todo en la parte norte también, y sumamos a Imbabura, sumamos a Carchi, sumamos también la parte centro de la sierra, que es preocupante, es que no hay acceso a los alimentos. O sea, disponibilidad existe. El problema es que no hay la capacidad de las familias, la capacidad adquisitiva de poder acceder a esos alimentos.
Entonces eso es más preocupante porque si nos ponemos a pensar que ahora de cada 10 ecuatorianos, 8 están en problemas económicos y 5 han perdido su empleo, entonces es cada vez más preocupante. Ahora, con todos estos datos estadísticos, nos preocupa una situación que dijo la ministra del MIES, que habla de un nuevo bono. ¿Estamos en las condiciones económicas de seguir dando bonos o de buscar y cambiar toda esta situación para justamente mejorar estos datos que nos ponen muy, muy por debajo de la media internacional de aquí en Latinoamérica, después de estar justamente en el segundo lugar, pero de los peores? Sí, yo creo que más que bonus hay que tener programas bastante claros y bastante serios en el aspecto sobre todo de mejorar la nutrición para niños de 0 a 5 años. Y esos programas serios van desde la política pública y la decisión de nuestros gobernantes a combatir. Ejemplo, Perú. Perú decidió combatir la desnutrición crónica y en 10 años lo lograron. Bajaron más de 10 puntos en la desnutrición crónica que tenían ellos, que ellos nos superaban a nosotros hace más de 15 años, nos superaban en largo, pero ahora tienen un promedio que va desde 8 a 7% de desnutrición y van hacia la baja. Nosotros al contrario, estamos superando el 23% y vamos hacia la parte mucho más alta. Entonces, creo que empieza mucho con la decisión. No creo que sea cuestión de bonos ni de gratificaciones hacia las familias más pobres. Es más bien decisión política y eso es lo que engloba también la campaña en contra del hambre. Es esa decisión política que pueden tener los gobiernos para administrar bien sus presupuestos y designar presupuestos específicos para este tipo de programas que cambian vidas. Estos programas cambian vidas porque si tenemos niños bien nutridos desde los 0, sobre todo en los 1000 días, que se estima que es justamente los que nunca se van a recuperar, pues seguramente vamos a tener otra sociedad y jóvenes mucho más capacitados y mucho más bien alimentados desde todo punto de vista. Ahora, ¿cuál es el aporte de CARE acá en la provincia de Imbabura, en el Ecuador? Vemos datos estadísticos muy interesantes respecto a esta gestión, a esta suma de esfuerzos. Y también, pues, ¿cuál es la estrategia para poder que la gente llegue a donar y a lograr este objetivo que me parece muy interesante? Bueno, como CARE tenemos varias iniciativas a nivel del país y a nivel global. Esta es una de las campañas más fuertes que tenemos ahora que justamente quiere recaudar fondos para combatir el hambre que se viene justamente después de toda la emergencia sanitaria. Como CARE en Ecuador tenemos varios proyectos que tienen este enfoque. Tenemos un proyecto justamente que está acá en el norte que trabaja con los municipios de Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo y que justamente busca eso, busca tener al menos programas serios y programas estables que mejoren esta lógica de consumo responsable, comer rico y sano, como dicen nuestros colegas de la campaña, y también al mismo tiempo tener una lógica de nutrición que vaya enfocada mucho a niños, desde lactantes hasta niños hasta los 5 años, pero también una lógica de buen comer de los adultos. Hay los últimos informes del PMA también dan un poquito de susto y dan susto porque nos dan una idea de que en este año que ha habido de encierro y este casi año y unos meses más de encierro, sobre todo las familias, y hablamos familias de clase media, han deteriorado su dieta, teniendo en cuenta que han aumentado mucho su consumo de comida chatarra. Seguramente de aquí a un par de años vamos a ver las consecuencias de esto, que puede ser hasta más grave que el mismo virus que vivimos ahora, pero han deteriorado tal su dieta que han subido casi un 20% más de consumo de comida chatarra. Entonces, eso va deteriorando mucho la parte de comer rico y sano, pero también la parte de entendernos o de vernos desde nuestros autocuidados y desde nuestra nutrición. Ahora, se habla de que 250 organizaciones no gubernamentales piden al gobierno recursos para combatir el hambre. Estamos a pocos días de que el nuevo presidente Guillermo Lasso asuma. ¿Ya han tenido algún acercamiento? ¿Cómo se está trabajando en este tema? Bueno, generalmente como cooperación internacional tenemos esta lógica de poder siempre dialogar con los decidores y sobre todo con los gobiernos, ¿no?
qué mejor que tener ahora el acercamiento con el nuevo gobierno, la nueva gestión que se viene. Y lo que generalmente nuestra directora, Alexandra Moncada, o también como es nuestra gerente programática a nivel global, han pedido o le ha pedido al señor presidente actual que por favor veamos y tratemos de tener un programa muy claro y muy serio en la parte de desnutrición infantil. Porque esta parte sí es muy, muy preocupante. Somos el segundo país, como les decía, a nivel de Latinoamérica, pero a nivel de Sudamérica somos el primero. Entonces, si nos vemos desde la parte de Sudamérica, somos el primero, pero si nos vemos como América, sí, Guatemala es quien nos supera, pero a nivel de Sudamérica somos el primero y eso es bastante, bastante grave. Desde la lógica también de territorios que han sido muy, muy emblemáticos, ejemplo, los territorios de Cotacachi, territorios emblemáticos desde la lógica de mantener procesos de agrobiodiversidad, de nutrición, del buen comer, pero a pesar de esos esfuerzos que han tenido las organizaciones, las comunidades, la cooperación, esto no marcha si no hay una decisión política clara y una decisión que pueda formular, sobre todo, más que políticas, formular programas que bajen ese impacto y que tengamos ya al menos un porcentaje de nutrición que sea aceptable para lo que es todo el proceso o toda la disponibilidad de alimento que hay en Ecuador. Estamos recibiendo varios mensajes al WhatsApp y me parece muy importante de que justamente en el sector de Yacucaye, frente al cuerpo de bomberos, me pasan unas imágenes, se está dando de comer y alimentar a muchos migrantes, especialmente de Venezuela y de Colombia. Esto es un aporte del Programa Mundial de Alimentos PMA. ¿Por qué no atender a los ecuatorianos? Vemos de que estas cifras vale la pena que los diga justamente lo que estamos viviendo. Qué pena que seamos el primer país de Latinoamérica, pero en cifra rojo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está faltando? ¿Cuáles son las recomendaciones de cara internacional en este aspecto? Bueno, desde el aspecto de movilidad, pues este es un proceso que afecta más que nada a todos los pobladores, pero ese es un tema muy diferente a la parte de tener una estrategia de nutrición, ¿no? A mí me parece que el tema de movilidad más bien es una respuesta humanitaria que a nadie se le puede negar, sí, a nadie se le puede negar. Ese es más bien un mandato humanitario que todos como ciudadanos, tanto de Ibarra, pues, ciudadanos de Ecuador, tenemos que entender que si algún rato Ecuador pasara por el mismo momento, seguramente otros países vecinos van a hacer lo mismo y la cooperación va a ser lo mismo. Si algunos ecuatorianos tenemos que migrar y más aún más triste si tendríamos que migrar a pie. Entonces, eso hay que tenerlo claro que es un tema muy diferente al que queremos tratar ahora, que es un tema que tiene que ver mucho más desde la lógica estructural. Y hablar de la lógica estructural significa que tenemos que mejorar sobre todo los ingresos de los ecuatorianos para que puedan primero abastecerse no solo de una canasta básica, sino de una canasta saludable. Y esa canasta saludable tiene que estar también con una lógica de trabajo, o más bien dicho, con reglamentos, aunque tenemos un reglamento laboral bastante interesante, pero sobre todo fomentar el hecho de que las mujeres tengan todos sus periodos de lactancia completos, sin que pues, tengan el miedo a perder el trabajo por cumplir sus periodos de lactancia. Vuelvo a insistir, entre 0 a 6 meses, de cada 10 niños, 5 ya no reciben leche materna. Entonces, lo estamos alimentando con cualquier otra cosa menos con leche materna. Ahí empieza la desnutrición, ahí empieza el problema. Y más aún hablarlo, si hablamos de estos famosos 1000 días que les decía, pues es más aún, si tenemos entre los 3 años de edad, tenemos procesos a más de la lactancia materna, procesos de cuidado, procesos que puedan ayudar para que ese niño crezca sano y crezca sobre todo bien alimentado, seguramente va a ser otro panorama el que vamos a tener a futuro. A propósito de esta situación, me parece muy importante lo que es el tema de la pandemia. Vemos de que el país ha sido muy afectado, pero ¿por qué se debe estas cifras tan altas en rojo si hablamos de que es un país petrolero, de que supuestamente tenemos los productos de consumo masivo, el campo llega a la ciudad?
pero ¿por qué? ¿Qué faltó? ¿Quién falló? ¿Esto de los bonos está funcionando? ¿O qué debemos hacer para mejorar esta cifra que realmente es nada alentadora para suplir lo que señalabas tú? Me parece muy importante de que no nos vamos a morir por el COVID, sino por esta hambruna que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Seguramente, Camilo, la idea es que como tenemos mucha diversidad y mucha agrobiodiversidad en Ecuador, pues pocas veces vemos esas brechas que las mostramos desde los datos, ¿no? Desde los datos de que generalmente siempre esta parte de la hambruna viene con una lógica también de cuidado, de protección. Cuando comienza a faltar comida en la mesa de las familias de los ecuatorianos, las primeras en dejar de comer siempre son las mujeres. Entonces, generalmente, y eso es algo cultural que debemos ir cambiando, porque es una lógica que pensamos que los hombres comemos más y por ende, como trabajamos, damos de comer a los que trabajamos. Y a veces esa lógica no es muy clara, ¿no? Pero generalmente pasa eso. Y pasa eso también es por el hecho de que, vuelvo a insistir, en el país no es que falten alimentos, no es que falten alimentos en el país. El problema es el acceso a los alimentos. Entonces, la disponibilidad sí la hay. Sí la hay. Hay centros comerciales que pueden compararse con grandes ciudades del mundo acá en Ecuador, pero no hay acceso a ese tipo de comercio. Entonces, capaz que sí hay que cambiar la lógica de política, mejorar la parte, o más bien incentivar, por ejemplo, las ferias ciudadanas, incentivar las ferias agroecológicas donde se venden productos de calidad, productos sanos, y también incentivar esta lógica de que la gente comencemos a comer rico y saludable, como dicen los colegas de la campaña. Entonces, CARE trata de vincularse dentro de esa lógica y creo que sobre todo el cambio está en la decisión que puedan tener tanto el gobierno actual como también los decidores territoriales, prefectos, gobiernos cantonales, gobiernos parroquiales. Ahora, Andrés, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía ante esta campaña y también de los medios de comunicación? ¿Están aportando, están colaborando o también están esperando la pauta para poder sumarse a esta campaña? Creo que como hemos empezado recién el proceso de campaña, y más bien te agradecemos, Camilo, por el espacio, la idea es que podamos seguir fortaleciendo. Seguramente los siguientes meses vamos a seguir fortaleciendo hasta llegar al 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, donde vamos a tener un evento grande como CARE para fomentar esta lógica de combatir la hambruna, que a veces suena raro porque esto se lo hacía, si tú te acordarás, en los 70, 80 se hablaba de la hambruna en África, pues según la expectativa después de esta pandemia va a haber un efecto muy parecido. Vamos a tener que comenzar a tener política pública mucho más social. Sí, y enfocada a que las personas puedan acceder a los alimentos, pero alimentos de calidad. Vuelvo a insistir, el tema de los datos que nos da el PMA en su última encuesta es grave, de que las familias, sobre todo familias de clase media en Ecuador, se estén alimentando o hayan subido 10 puntos en su alimentación, sobre todo en comida chatarra. Y se debe a la lógica que ha habido, ¿no? Entonces, hay comida que hay que mandar a pedir por cualquier motorizado o cualquier delivery. Entonces, eso ocasiona de que comamos mucha más chatarra dentro de nuestra dieta diaria. Volvamos al tema de la lactancia materna. Esto también me parece fundamental. Ahora vemos de que las cifras, las estadísticas también no son alentadoras, pero vivimos en un país petrolero, un país que de pronto tiene minería, que viene desarrollándose, tiene una agricultura, tiene un clima espectacular. ¿Qué es lo que está faltando? Hay mucha corrupción. Tenemos algunos mensajes que me están llegando y dicen, tanto se robaron en los hospitales, tanto en lo que es educación, tanto en la alimentación escolar, hay productos que se caducan y también hay alimentos que se desperdician y que se botan a la calle sin que la gente pueda consumirlos. ¿Quién debe liderar este tema para mejorar estas estadísticas y esos saldos rojos? Me parece que el cambio también empieza en nosotros, ¿no? En entender cómo podemos mejorar nuestra alimentación, entender lo que acabas de decir, que me parece un punto fundamental. Según el estudio de la FAO,
se desperdicia casi el 40% de comida a nivel mundial, solo con sobras, ¿no? Con sobras o lo que nosotros llamamos desperdicios. Entonces, ese 40% podría cubrir, solo el 20% de eso que se desperdicia podría cubrir toda la hambruna que existe en el planeta. Entonces, creo que empieza mucho en la conciencia que tengamos, desde la lógica que hace un año nos encerramos por un virus y seguramente este no va a ser el primero ni el último, ¿sí? Hay una emergencia más grave que es la emergencia climática. Entonces, nosotros que trabajamos justamente en esta lógica de trabajo para solventar temas globales, pues la emergencia climática es uno de los factores fundamentales o va a ser el punto de quiebre para poder decidir si vamos a seguir encerrados durante mucho tiempo o cambiamos nuestra actitud y podemos ser más resilientes a los posibles efectos que vengan. Capaz que el siguiente no va a ser un virus, pero sí va a ser un efecto en el cual sigamos encerrados. ¿Por qué? Porque vamos a tener una variabilidad climática terrible que no vamos a poder salir y ahí comienza también otro problema que es justamente el acceso a alimentos. Entonces creo que esta campaña o esta lógica que tratamos de incentivar está dada porque también como ciudadanos nos pongamos la camiseta, podríamos decir, pero más bien seamos agentes de cambio, tratemos de vincularnos dentro de esta lógica y también tratemos de hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio que va desde mi familia, desde mi autocuidado y también desde poder conversar con los demás sobre esta lógica que la nutrición ha sido descuidada desde hace varias décadas y esas décadas nos están pasando factura ahora. Ahora, ¿cómo contribuyo yo? ¿Cómo aporto desde mi forma de ser, desde mi comunidad, desde mi barrio, desde mi condominio? ¿Qué debemos hacer justamente para ser parte de la solución y no del problema? Me parece que hay varias formas. Una es justamente comenzar a entender y hacer esta lógica que a veces nos da un poco de cómo es, de retórica cuando oímos a los colegas que son vegetarianos o que son veganos, que ellos tienen un cronograma de cómo es de alimentos. O Entonces la ellos comida vegana, o también el tema de la comida laya. Hay mucha gente que de pronto hasta comete algunas imprudencias para la propia salud, cuando hay gente que se muere del hambre en la propia provincia y en el propio país. Sí, la idea es que el cambio puede ser desde nuestra lógica, ¿no? Desde ¿qué puedo hacer yo por mejorar mi alimentación con mi familia? Puedo ubicar sitios donde están vendiendo productos, o más bien dicho, puedo comprarles directamente a las compañeras productoras que salen del campo. Hay ferias que son auspiciadas por los gobiernos locales, hay lugares de comercialización social. A veces creo que hay que ya desligarnos del centro comercial, desligarnos de varias cosas que mejor si lo hacemos la compra con las ferias que son más sociales, que son desde la parte agroecológica, que cuidan el ambiente y además de eso me dan alimentos sanos y que me pueden dar más bien dicho, unos nutrientes que a otros alimentos que son producidos masivamente pueden ser más dañinos que buenos, ¿no? Ahora se habla de la mata a la olla, pero sin embargo, con esto de las ferias que tú señalabas, se dejó de hacerlas en la Liga San Miguel de Ibarra, en el caso de Caranqui, en el caso de La Victoria y otros sectores, justamente por ese tema de la pandemia, se dejó de hacerlas y pues de pronto la gente está extrañando porque inclusive los precios se incrementaron. Es otra cosa que el productor, la gente que viene del campo, de los diferentes sectores, pues lo venda directamente al consumidor. Sí, me parece que esa es una buena opción, ¿no? Que los productores puedan tener ese contacto con el consumidor y nosotros también como consumidores ser responsables con eso. Ser responsables como consumidor responsable, puedo también aportar a esa lógica y a mantener esa cadena productiva con las compañeras, teniendo en cuenta que más del 80% de productoras son mujeres, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y muchas jefas de hogar. Entonces yo puedo sostener esa cadena productiva, puedo aportar para que esa familia que está en el campo siga sobreviviendo con su actividad económica, pero además de eso me estoy alimentando bien y además de eso estoy colaborando para que mi familia se alimente bien.
Y estoy desarrollando el territorio, porque ustedes saben, cada vez que hacemos compras en estas ferias solidarias que han sido apoyadas sobre todo por los GATS locales y por algunas organizaciones de cooperación, pues damos o dinamizamos el territorio. Se han estado acoplando a la lógica que hay ahora. Muchas de ellas están con pedidos por WhatsApp, muchas de ellas con pedidos con páginas web. Creo que desde nuestra responsabilidad también está buscar esos espacios y buscar dónde puedo comprar de esa manera, que a la final, o sea, me sale lo mismo ir a comprar al supermercado que poder comprar capaz las verduras y lo que producen las compañeras en la feria. A propósito de este tema, ¿cómo podemos contribuir? ¿Alguna cuenta de ahorros, alguna cuenta corriente, desde justamente lo local, desde el barrio, desde la comunidad, desde cada uno de los cantones y parroquias de nuestra provincia? Me parece muy importante la labor de CARE. Hablemos acerca de cuál es la ayuda, cuántos países está sirviendo CARE y cuál va a ser el aporte de esta campaña, cuándo empieza, cómo podemos aportar inclusive desde estos medios, los medios digitales, los medios de comunicación masivos que de alguna manera llegan a la gente para que de alguna manera pues vayamos optimizando lo que es las compras, las ventas y los desperdicios que realmente son altos, que se desperdicie el 40% de los alimentos y que con esto podamos evitar que haya esta hambruna. Me parece que algo está fallando. Sí, bueno, CARE está en más de 90 países en el mundo. Sí, la campaña es a nivel global y estamos con otras organizaciones como World Vision, Plan Internacional y varias organizaciones más que están a nivel global. Y claro, o sea, nosotros en este momento no estamos recibiendo ningún tipo de donación, pero más bien lo que sí quisiéramos es que la gente se prenda con esta lógica de comenzar a entender cómo podemos ser más, vernos como agentes de cambio. Vernos como agentes de cambio desde la lógica de comer bien, pero también de dinamizar esos espacios de comercialización sana y también conocer a las productoras que están en las ferias cercanas a mí. Me parece que los gobiernos locales, vamos a estar acercándonos a los gobiernos locales para que puedan difundir la campaña y seguramente vamos a seguir molestándote, Camilo, porque vamos a seguir dando algunos parámetros de cómo va avanzando la campaña a nivel global y también a nivel de Ecuador. Las herramientas neurolingüísticas dicen que no es molestar, es aportar. Yo quiero aportar, yo quiero ser parte del cambio de esta campaña, Andrés, y pues ojalá podamos seguir sumando y contribuyendo justamente a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, Andrés, pero hay mucho que hablar, mucho que compartir y pues hay algunas preguntas de la gente que nos está escribiendo de otros países. Hay muchos ecuatorianos que están en Italia, en Canadá, en España, en Estados Unidos, que justamente han padecido esta situación, pero nos dicen justamente en Estados Unidos hay obesidad. ¿A qué se debe justamente estos hábitos alimenticios? Podemos mejorar las condiciones de vida con un plátano, con un desayuno de lo que era antes la máchica, lo que tiene que ver pues los adecuados alimentos, inclusive en las escuelas y colegios antes se consumía justamente productos nutritivos, ahora se ve que eso también está fallando y pues ahí entra también la situación pues de que los padres de familia y también pues los establecimientos educativos desde la niñez podamos aportar con alimentos nutritivos para nuestros hijos. Sí, a mí me parece que la lógica de cómo es de ser mucho más, o más bien dicho, de ser un país que tiene mucha agrobiodiversidad. Tenemos muchas frutas, tenemos muchos granos andinos, tenemos muchos tubérculos, y eso capaz que nos da como la lógica de que aquí en este país nunca faltan frutas, nunca faltan granos, nunca, pero claro, o sea, nunca faltan para los que tienen capacidad adquisitiva para comprarlos. Entonces hay que ponernos a pensar en eso también, que cada vez el país, Ecuador, sigue siendo un país de renta media, pero desde el punto de vista de supervivencia, más que desde el punto de vista social. Entonces, creo que ahí lo que hay que tener claro es eso, somos un país muy rico en todo aspecto, pero tenemos que volver a recuperar toda esa lógica del buen comer y comer sano.
que esa también es una excelente cultura que la teníamos antes con nuestros padres, con nuestros abuelos, que a veces nos obligaban a comer la quinoa, el morocho, la machuca. Entonces, pero ahora la hemos perdido con nosotros, con nuestros hijos. Por eso hay que volvernos a encontrar en esa lógica para volver a recuperar ese buen comer. Estamos esperando el material, Andrés, en lo que tiene que ver a redes sociales, a material de cuñas de radio, a spots de televisión, a videos y a seguir multiplicándonos. Yo creo que esta es una campaña que debemos contribuirlas y pues sumar todos. Tus palabras finales, Andrés. Hemos estado cerca, no sabía que estabas acá viviendo en Ibarra y tan cerca podíamos haberlo hecho esta entrevista de pronto en vivo y en directo, pero justamente la pandemia nos obliga a cuidarnos, a protegernos y a ser mucho más creativos y sobre todo solidarios. Gracias, Camilo. Más bien, como último mensaje es justamente eso. Capaz que lo que sí podemos ser y está en mis manos es justamente ser un agente de cambio. Y ser un agente de cambio significa voltear a ver justo dónde están los lugares donde puedo comprar cerca a mi casa, ferias donde las productoras llegan y me venden desde una lógica mucho más directa, pero también cuidando mucho mi salud, ¿no? Porque a la final, vuelvo a reiterar, uno de los problemas más grandes que vamos a tener seguramente después de este encierro y de esta pandemia, o más dicho, emergencia sanitaria mundial, va a ser problemas de problemas de alimentación, mala alimentación y sobre todo también problemas que van a estar enfocados mucho en la parte de tensión, problemas cardíacos que tienen que ver mucho con nuestra alimentación. Entonces creo que el cambio está en nosotros. Nosotros les vamos a seguir compartiendo algunos productos comunicacionales para que ustedes los puedan ir impartiendo y contarles cómo va justamente la campaña a nivel global, que es justamente presionar a los gobiernos para que puedan brindar ese apoyo que, como ustedes saben, el PMA recién recibió el Premio Nobel de la Paz y al recibir el Premio Nobel de la Paz, el PMA solicitó 5.500 millones para poder combatir la hambruna, pero todavía no se los han otorgado. Sí, entonces la idea es que es ir apoyando también a la cooperación. Nosotros como Cooperación Internacional en Ecuador también queremos apoyar esas iniciativas y vamos a estar ahí, vamos a estar tratando de comunicarles o siendo más dicho, muy comunicativos para que también la sociedad comience a cambiar sus hábitos alimenticios, que a la final han habido muchas campañas que han logrado llegar a la gente, pero queremos seguir fortaleciendo eso. Bien, quiero agradecerte, Andrés, por ser parte de este espacio. Hemos tenido algunas dificultades por tu agenda, por todo este trabajo, pero agradezco tu esfuerzo, tu constancia y a toda la gente que nos ha seguido y también pues al equipo de comunicación. Vale la pena agradecer a Ligia, que ha sido la que ha estado coordinando este espacio de entrevistas y pues sumarnos y comprometernos sin ningún interés, más bien de ser parte de la solución, de seguir contribuyendo a que en esta pandemia no tengamos personas que duerman sin comer, que tengan esta situación que es muy grave en lo que tiene que ver a la desnutrición, especialmente infantil. Gracias a nuestro invitado, estaremos volviendo y justamente pues con las promociones en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, así como también pues en lo que tiene que ver en nuestro canal YouTube y en los medios de comunicación masivos. Gracias, Andrés, una buena noche y pues éxitos en esta campaña. Gracias, muy amable. Buenas noches, señoras y señores. Concluimos aquí este espacio de entrevistas. Mañana es feriado, pero tendremos invitados especiales que están siendo parte de portadas de prensa.es y El Vanguardista, medios digitales que crecen y crecen con una amplia sintonía en las diferentes provincias de nuestro país, las 24 provincias, las 36 parroquias de Imbabura, los 6 cantones y toda la audiencia, especialmente a todos los millones de ecuatorianos en Canadá, en España, en Estados Unidos, en Italia, que son los que más nos reportan y nos escriben de diferentes partes del mundo y ojalá puedan contribuir a esta campaña que me parece muy interesante. Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias al equipo de producción, tanto en Puerto Viejo, en Quito, nuestra planta central. Tuvimos un corte de energía eléctrica en Quito que nos ha dificultado algunas situaciones técnicas, pero desde Imbabura, el primer geoparque mundial de la UNESCO, les decimos buenas noches. Nos vemos mañana con más invitados y más noticias de interés al momento que se produce justamente la información. Señoras y señores, un feliz periodo para ustedes. Cuídense, protéjanse y nos vemos mañana a primera hora.